El sueño creador, apartado, el tiempo. El tiempo es la relatividad mediadora entre dos absolutos, el absoluto del ser en cuanto tal, según al hombre se le aparece, y el absoluto de su propio ser tal como inexorablemente él lo pretende. Y el tiempo es el único camino que se abre en el inaccesible absoluto. Mas todo camino no atraviesa solo un territorio, ni lo rodea sin más, pues el camino, realidad mediadora entre todas, conserva algo y evita algo del lugar en el que se abre. Su función es conducir a algo o a alguien que sin él no hallaría la posibilidad de existencia, algo o alguien que ineludiblemente se encuentra en un lugar donde no puede instalarse. Y el camino es siempre un cierto vacío. Para hacer cualquier camino ha sido necesario arrasar, destruir, y así, en el camino del tiempo, podríamos decir que el camino del tiempo pasa arrasando el ser en cuanto tal, y el ser de aquel que por él transita, el hombre a lo que sabemos. Pero si un camino lo es en verdad, si cumple su función mediadora, habrá destruido tan solo para crear una relación diferente, una relación posible y válida, tratándose del tiempo, una relación posible y válida, es decir, adecuada al ser del hombre para quien el camino del tiempo se abre. El tiempo, pues, constituye la posibilidad de vivir humanamente, de vivir. Ya que el vivir no es lo mismo que la vida es dada, mas es un don que exige de quien la recibe el vivirla, y al hombre de una especial manera. Vivir humanamente es una acción y no un simple deslizarse en la vida y por ella. Es lo que, según Ortega y Gasset, distingue al hombre de los demás seres vivos que conocemos. El hombre ha de hacerse su propia vida a diferencia de las plantas y del animal que la encuentran ya hecha y que sólo tienen que deslizarse por ella, al modo de como el astro recorre su órbita, dormido, dice. Es indudable. Mas de otra parte el deslizarse por la vida que se tiende ya hecha, el recorrerla al modo de un astro su órbita, es sin duda algo que el hombre se ha esforzado siempre en lograr. La órbita es representación y símbolo del orden perfecto. Vivir describiendo una órbita es una imagen ambivalente, infernal por lo que de movimiento sin fin tiene, por la falta de lugar propio que significa. Imagen de un tiempo vacío, sin principio ni fin, de un tiempo absolutizado, desprovisto pues de trascendencia. Mas si la órbita se describe creándola, danzando en corro, que ello sería siempre danza aunque parezca solo andar, entonces esa imagen de vida en estado puro, de la vida bienaventurada, obediente y libre a un tiempo. Ello nos muestra cuánto de hecho el hombre está separado de su vivir de ese modo de vida cuya imagen le procura el astro dormido en su órbita, imagen que le descubre y señala los opuestos polos de su extrema desgracia y de su soñada perfección. Y así aparece que en la vida, mientras quien quiera que sea, por alejado que esté del astro, solamente se desliza, duerme y sueña, al hombre le está exigido despertar. Él, el astro, es sólo criatura que obedece, pensamiento de la creación, manifestación del ser, figura, eidos. Si viviera, o si vive, se soñaría a sí mismo en el espacio-tiempo que lo alberga, y la planta, que tiene ya que hacer algo, pero siempre en obediencia, se soñará a sí misma en el cumplimiento de su forma, obedeciendo y aun identificándose con su sueño. Tiene ya, como todo lo vivo, un tiempo propio, ese tiempo propio de la vida que en el animal se hace más ostensible a causa del movimiento de traslación, y se diría, es una simple observación, que algunos animales por momentos estén a punto de ir a romper su sueño, lo que es tanto como decir de ir a romper su ser recibido. Y en cuanto al hombre, recibe también su vida, sin duda, pero recibe con ella su ser, un ser que se le presenta como absoluto en un modo extraño, pues que siendo éste su ser recibido y sintiéndolo él como absoluto, se lo encuentra a su cargo, lo lleva y lo soporta, lo sufre en verdad, pues que le pesa, le envuelve y hasta puede poseerlo si ha dejado de contar con él o si cuenta en demasía. Encuentra el hombre su ser, mas se encuentra con él como con un extraño, se le manifiesta y se le oculta, se le desvanece y se le impone.
le conmina y exige, se le da en sueños, como a toda criatura viviente, y le hace luego despertar. Mas no puede vivir enclaustrado sin más con su ser. Algo le sucede al hombre con su ser que le expele de ese originario claustro. Y al sucederle así, llega en ocasiones hasta a negar su ser recibido tal como se le presenta de modo inmediato, y aún llega a negar su ser de criatura desafiándolo desde la libertad en tantas formas de suicidios en que usa de la libertad en tanto que fatalidad. Y aún pretende anular este su ser recibido en el ascetismo que le niega sus manifestaciones más inmediatas, tratándolo como si fuera un sueño del individuo, un sueño que entre todos arrastramos a partir de un error original, un sueño del que hay que despertar enteramente. Cabe también lo contrario, y de hecho con frecuencia acontece, el entregarse a este ser recibido tal como inmediatamente se manifiesta negándose a despertar, el seguir el sueño en la más completa posible pasividad, renunciando a ser su vía. Y cabe despertar, ir despertándose, que significa ir despertando al ser de su sueño, despertarse junto con él. Se presenta así la pregunta de qué clase de ser es este propio del hombre que siente su ser, lo ve o más bien lo entrevé en raros momentos y que frente a él puede decirse sí o no, tomándolo a su cargo. ¿Qué clase de ser es este que para ser en la vida ha de despertar siempre, aunque sea para luego sumergirse en el sueño inicial nuevamente? Mas en verdad ser es imposible, ser como criatura sin más, lo que quiere decir como criatura nacida de una sola vez y pasivamente, que despertar es seguir naciendo de nuevo, recrearse, y de ahí la necesidad del tiempo en sus conocidas y en sus ocultas dimensiones, del tiempo sucesivo por el pronto, que es decir de la realidad, pues que la realidad antes de imponerse se descubre, o más bien se descubre en tanto que se impone, ya que por principio es asequible, permite y aún ofrece tratar con ella, es discontinua, fragmentaria, relativa y por tanto le permite al hombre actuar. Se podría decir que al animal se le permite igualmente el actuar, mas de bien diversa manera, ya que el animal no difiere de su propio ser, y el hombre o bien difiere de su propio ser, o bien dentro de su ser hay algo que le exige ir más allá de él, trascenderlo, trascenderse. Se podría así definir al hombre como el ser que padece su propia trascendencia, como el ser que trasciende su sueño inicial, pues que el ser en la vida, así sin más, se encuentra en estado de sueño, está ahí habiéndoselas de ver con lo que le rodea, y por ello mismo se sueña, se sigue soñando en la vida, y la vida, por dolorosa o gozosa que sea, le es sueño, pues que es él, el ser quien se sueña en la vida. Sólo cuando el hombre acepta íntegramente su propio ser comienza a vivir por entero. Su diferir de su propio ser es aquí indiferente el que esto sucede en virtud de una dualidad o en virtud de un núcleo trascendente de su ser recibido, y la posibilidad que inexorablemente se le actualiza de hacer algo con él, frente a él o contra él, ya que el hombre puede contrahacerse, manifiesta en modo evidente la existencia en él de eso que se ha llamado libertad. La tiene no ya cuando ha despertado, sino propiamente despertando. La libertad le hace despertar. Despertar en el hombre es despertarse con su propio ser en la realidad y ante ella, la realidad que se le presenta en forma fragmentaria y total, ineludible y relativa, llamándole como el lugar de encuentro con todos los demás hombres, porque la realidad es en principio el lugar donde los seres se encuentran porque se descubren al entrar en él, el lugar que pone inexorablemente a los seres al descubierto. Y la realidad, fragmentaria e inagotable, se da con el tiempo, en el tiempo, despierta, pues, el hombre con su ser en la realidad transitiva, lugar de descubrimiento, trato y encuentro. La realidad es camino junto con el tiempo. El hombre que ha despertado a su ser, su inicial sueño, por la realidad, a través de ella, su ser pierde a causa de la relatividad de este camino algo del carácter del ser, no de lo que ese ser sea, mas gana en realidad
lo que sin duda a ese ser le hacía falta, a ese su dormido ser de criatura que a través del tiempo, yendo por el tiempo, ha de realizarse, pues que si se trata con el ser entero, enteramente ser, no tendría que entrar en la realidad, no tendría que realizarse en el tiempo, ni en ningún otro medio, no tendría que pasar por nada. Se nos parece de este modo que, así como se había descubierto en el trascender del ser del hombre un más respecto al ser recibido, ahora se descubre un menos, un no ser. Ha de tratarse, pues, de un no ser todavía, de un no ser en acto. La realidad tiempo es camino, pero también paso, puerto, puerta. Y de ahí que el tiempo haya de ser, al menos en su primer aspecto, tiempo sucesivo, el tiempo discontinuo de la conciencia. Y por ser discontinuo es sucesivo el tiempo, se sucede a sí mismo o en sí mismo, y hace que las cosas del ser sucedan realmente. El tiempo es el medio, el organum, de este suceder, y por él la libertad, verdadero suceso, extrae del estado inicial del sueño al ser recibido. Mas si el hombre despierta con su ser, con su sueño, actualice positivamente o no su libertad, se encuentra con la realidad que, percibida adecuadamente o no, está ahí como campo de sus hechos. Y en ella y en el tiempo sucesivo, el ser que no es todavía se precipita en la historia fatalmente, pues que la historia espontánea es una fatalidad, es la consecuencia de vivir sin acabar de despertar en el tiempo sucesivo, de que el despertar no sea completo y de que el tiempo no sea como una órbita. La inevitable historia que es quizá el tributo que paga la libertad al tiempo y el despertar al inicial sueño jamás deshecho en la vida. Pues que no es posible deshacer enteramente el inicial sueño que sería tanto como recrearse del todo, y al ser esto así, el sueño original reaparece en la vigilia, en la siempre parcial vigilia, horadándola, moteándola, abismándola por momentos, como si el ser la tomara para sí, suceso que visto desde el hombre viene a ser un desfallecimiento de su libertad que peligrosamente puede prolongarse en la fatalidad de la historia como en un terreno privilegiado, según puede comprobarse fácilmente. Mas sucede que el sueño, el inicial sueño irreductible, se va transformando en cada despertar, y así como la vigilia estabilizada cae en el sueño, el soñarla despierta, soñar, despertar, se van dando en una escala, la escala de los sueños en que el sueño inicial se desvela. Se desvela el inicial sueño pasando a través de los sucesivos despertares, va dejándose ver, revelando al sujeto su fondo, pues que la vigilia no consiste en ese imperativo mirar que rechaza el sueño, al ser inicial, hasta el último confín de la conciencia. Si es así, deja entonces la realidad de ser camino para convertirse en un simple lugar donde la conciencia se instala vigilante y que la conciencia ocupa para que nada pase, para que nada en verdad suceda, o más bien para que lo que suceda sea nada o como nada, que nada suceda al ser o que nada suceda con el ser. Y al hombre su ser se le manifiesta en sueño, en sueños. Pasarlo por la realidad es despertarlo. El ser se revela, el ser se desvela porque va perdiendo su carácter de absoluto, de oculto, de inaccesible. Se le revela así al sujeto que lo padece y conduce, se desentraña, y a medida que se desentraña va dejando de ser el desconocido que se presenta imponiendo ante todo un extraño modo de estar en el tiempo, ese tiempo propio de los sueños que invade la conciencia en la vigilia y puede envolverla hasta sumergirla, y que los sueños propiamente hacen padecer al sujeto antes que el argumento que presenta, algo con lo que no suele contar y que conduce a los ínferos del tiempo mismo. Mas todos los infiernos conocidos del hombre lo son solamente en tanto que son prehistórica y profética anticipación. El tiempo se desborda ya desde un principio, como aparece en la específica situación en que se da en los sueños.